Bien, ahora sí, vamos a pasar a lo que es población y muestra. La población es todo el universo de nuestro objeto de estudio. Esa es la población. Ustedes en la investigación, en el trabajo que vamos a hacer, tienen que mencionar cuál es su población. Bien, supongamos, no me acuerdo los números de los grupos, pero voy a tirar ejemplos de acá, ¿no? De los trabajos que están haciendo. Hay un grupo que trabaja con matrimonios. Bien. ¿Cuál es la población? La cantidad de personas que integran el grupo de matrimonios de esa institución. Bien. A ver, hay grupos que trabajan en un curso, en una clase, bien, en un colegio, pero dentro de un colegio un curso determinado. Bueno, ¿cuántos chicos son la totalidad de ese curso? Bien, porque ese es el universo total. La población es el universo total de mi objeto de estudio. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Pueden identificar cuál es su población? Bien, por ejemplo, la cata, recién hablábamos. Ellos van a estudiar a las maestras de un jardín. Creo que me dijiste, Cata, que eran 14 o 18, no me acuerdo. Bueno, la cantidad de las maestras, esa es la población, la cantidad total de las maestras de esa institución. 17. 17. Bueno, entonces tu población es 17. Perdón. 17 es el número del jardín, pero creo que somos 14 o 15, sí. Bueno, 14, 15. Tiene que estar explícito en el trabajo. La población son 15 maestras. Y ahí yo las puedo dividir si quiero, ¿no? Puedo, digamos, segmentar esa población. Puedo decir, bueno, no sé, 7 a la mañana y 8 a la tarde, supongamos, ¿bien? Pero tiene que estar, tenemos que especificar cuál es la población del universo que nosotros estamos estudiando. ¿Bien? Ahora, ¿qué es la muestra? La muestra es el segmento que yo voy a tomar para investigar. En este caso, como los grupos, como el universo de estudio ha sido muy acotado, porque yo les he pedido que sea acotado, yo lo que les sugiero es que la muestra sea igual que la población. Por ejemplo, en el caso de José, que hay 15 maestras, entonces que la muestra sea de 15 maestras. Bien. Ahora, en trabajos más amplios, la muestra es una fracción de esa población. Supongamos que yo quiero estudiar, por ejemplo, quién va a votar a Massa y quién va a votar a Milei el 20 o el 19, no sé cuándo son las votaciones. Bien, yo no puedo ir casa por casa a los 40 millones de argentinos, yo voy a tomar una muestra. Y de ahí se sacan las encuestas y todo lo que vemos, ¿no? En televisión. Yo voy a tomar una muestra, ¿no? En vez de los 40 millones, en realidad yo voy a, no sé, voy a tomar una muestra de 1000 personas por provincia. ¿Bien? Esa es la muestra. Bien, Evelyn. Y debe ser representativa esa muestra. Bien, ya vamos a ver también a qué se refiere representativa, porque representativa no solamente se refiere al número, que también es el número, porque si somos 40 millones y yo quiero, no sé, estudiar sobre la salud mental de los niños en Argentina, vamos a suponer que los niños en Argentina son 6 millones, no tengo la menor idea, vamos a poner 6 millones, y solamente tomo como muestra, es decir, mi población son 6 millones, los niños argentinos, y tomo como muestra un curso de 40 chicos, no sé, en un barrio privado, obviamente que eso no es representativo de 6 millones de niños argentinos, ¿se entiende? Es decir, que la muestra no solamente tiene que ver con la cantidad, que tiene que ver con la cantidad, y en el libro aparece la formulita,
pero yo no los voy a hinchar mucho con la formulita porque no lo necesitamos en este trabajo, tiene que ver con un porcentaje de la población, la muestra, pero también tiene que ser representativa en relación a mi universo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo voy a estudiar, por ejemplo, mi universo es una institución, no sé, de salud, vamos a pensar en un hospital, y yo estoy estudiando sobre el estrés eh, de los profesionales de salud en ese hospital. Y entonces mi muestra, vamos a decir que son 1000 los trabajadores, voy a tomar una muestra de 500, es decir, una muestra muy representativa, estamos hablando del 50%, pero resulta que todos son médicos. Bueno, a pesar de que el porcentaje sí parece representativo, el hecho de que todos sean médicos, es decir, que no abarca al enfermero, al camillero, a, no sé, a un montón de, al que sea, ¿no? Al que hace radiografía, al técnico, al de laboral, deja de ser representativa porque solamente tomé un sector, por más que sea a nivel cantidad representativa, no fue representativa en relación a los sectores. Pasa mucho también esto cuando uno trabaja en una institución, por ejemplo, educativa, y puede llegar a caer en esto. Bueno, yo quiero estudiar, supongamos, el uso de pantallas. Y entonces tiro 10 encuestas en cada curso, de primero a sexto grado. Y de repente eso tampoco es representativo, porque hay más chicos de primer grado que en sexto. Entonces, lo representativo sería que la cantidad de chicos a los que encuestes sea un porcentaje de la cantidad de niños. Bien, entonces si en un curso hay 30, voy a hacer 3 encuestas. Pero si en un curso hay 50, voy a hacer 5. ¿Se entiende? Es decir, que la representatividad de la muestra no solamente hace a la cantidad de personas, sino también a tener en cuenta todas estas variables. Sí, Evel. Profe, pensaba en el ejemplo que había dado antes del tema político. Ser una muestra representativa también puede significar seleccionar muy bien a dónde se va a encuestar. Por ejemplo, no va a dar lo mismo el resultado en el conurbano bonaerense que en Córdoba, capital, o en otros lugares de la provincia, ¿no es cierto? Es como que deben tener alguna forma de evaluar, porque hay ciertos resultados que son como medio cantados, por así decirlo. Totalmente, totalmente. No va a ser lo mismo en Córdoba que en La Matanza, ¿no es cierto? Y también el porcentaje es distinto y la clase social es distinta. Entonces, digamos, que una muestra sea representativa tiene que ver más que con un número, ¿bien? Y eso hay que tenerlo presente. En este trabajo no van a tener tanta dificultad con eso. ¿Por qué? Porque generalmente, al ser un universo pequeño, la muestra y población suele ser igual. ¿Cuál puede ser el problema? Que ponele, tenemos un curso de 30, es decir, la población es de 30, y de repente cuando van a hacer la encuesta, hay 22 chicos. Bien, hay chicos que faltaron. Bueno, la muestra es de 22. ¿Se entiende? Aunque la población fue de 30. Uno podría volver. ¿Puede volver? Sí, si quieren vuelvan y háganlo. Pero si son 30 y hicieron 22 encuestas, está re bien. Sí, Andrés. Me quedé pensando en el ejemplo que decía de los niños. Eh, claro, no puedo tomar como muestra solamente los niños de un colegio privado, sino que hay muchos tipos de colegios y clases sociales diferentes. Por eso quería como cerrar la idea de que si la muestra debe ser, y pregunté, como más inclusiva en cuanto a pluralidad de diferentes o carácter o niveles sociales o opiniones. Tal Algo cual, así tal cual, sería. Andrés. O sea, cuando vos tenés una población muy grande, que no es el caso de nuestra investigación, pero tengo que retomar este tema porque van a hacer ustedes investigaciones después más grandes. Sí, la muestra tiene que ser muy representativa. Es decir, no solamente en cantidad, sino que uno tiene que segmentar esa población para que la muestra también sea
tomada en base a ciertos criterios que vayas a tomar. ¿Bien? Está bien decir integral o inclusiva, es una buena forma realmente de expresar lo que estamos queriendo decir. Ok. Bien, a ver, existen dos tipos de muestreo. Esto voy muy rápido, esto no lo vamos a hacer ahora en nuestra investigación. Vuelvo a decir, el que tenga posibilidad de hacer como muestra la población entera, lo hace. Pero sí es muy importante en nuestra investigación que especifiquen la población y especifiquen la muestra. Incluso si la muestra es igual que la población. Entonces dicen, mi población es de 30 personas y la muestra que tomé es de 30 personas. Involucra a toda mi población. Si faltaron chicos, la muestra es de 30 y como faltaron chicos, ese día hice 22 encuestas. O tal vez quisiste hacer todo y volviste otro día y lo especificás. En la primera hicimos la encuesta en 2 partes, porque eso tiene que ver con la metodología que yo vaya a explicar en el trabajo. Hice la encuesta en 2 partes porque en la primera vez que fui, en vez de haber 15 docentes, había 7 y quería que la muestra sea un poquito más representativa. ¿Bien? Entonces lo hice en 2 partes y al final terminándose en 14 o 12 o lo que sea. Bien, el muestreo puede ser probabilístico o no probabilístico. Probabilístico es cuando todas las personas tienen las mismas posibilidades de ser encuestadas. Bien, es decir, yo tomo una muestra, es decir, un porcentaje de esa población, y es casi aleatorio. Le toca al que toca, ¿bien? Y las no probabilísticas son seleccionadas bajo ciertos criterios, ¿bien? Que es como decíamos recién. Va a estar determinado, por ejemplo, sobre la clase social, o algún statu quo, o la edad, o pasa mucho, justamente en las encuestas políticas, pasa mucho de que el muestreo, que se trabaja en muestreos no probabilísticos, es decir, no es que salen y encuestan a cualquiera, ¿no? Bueno, no, vamos a encuestar a este barrio, a este barrio, a este barrio, a este la cantidad porque es más grande el barrio, un porcentaje en este, otro porcentaje en otro, y así bien. Es decir, no todos tenemos la misma chance de ser encuestados, así al azar. ¿Por qué? Porque existen criterios para que seas elegido, para que te hagan esa encuesta. ¿Se entiende? En el libro hay varios ejemplos de muestreo no probabilístico. Bien. Técnicas e instrumentos. Vamos a ir a la muestra e instrumentos. Bueno, acá tenemos, ¿no? La condición de la muestra, el representativo y tamaño significativo. Acá tenemos los tipos de técnica, que son documentales y de campo. Los documentales como son las fichas, los resúmenes, los mapas que podamos generar. Y de campo son la observación, la entrevista, que son 2 técnicas que ya vimos en antropología, y el cuestionario, que es la técnica que vamos a usar ahora. Bien. Acá dice Eve, a ver, Pau dice, y con adolescentes de una iglesia, ¿cómo sería, profe? Bueno, igual. Es decir, si vos tenés un grupo de adolescentes, vos sabés que la población de tu grupo de adolescentes, es decir, lo que van todos los sábados, viernes, sábado, domingo, no sé qué dirán, vos sabés que ese grupo, vos tenés todos los viernes 30 chicos. Bueno, esa es tu población. Tu muestra es la cantidad exacta a la que vos le hiciste en la encuesta. Bueno, de esos 30 le pudiste hacer la encuesta 20. Bueno, tu muestra son 20. Bien. Si la pregunta es cómo haces para que sea una muestra probabilística o no probabilística, y no, en este caso, la muestra va a ser sí o sí probabilística, es decir, va a ser casi azarosa. Todos tienen la misma chance de ser encuestados. Pero esto que yo les estoy comentando sale un poco de la aplicación de su trabajo, porque obviamente van a hacer después trabajo mucho más grande y tienen que saber que esta muestra tiene que ser representativa. Bien. Y acá Eve dice, visto después los resultados de encuestas políticas y te marcan claramente los barrios. Bien, sí. Sí, porque cuando uno ve una encuesta, o cualquier resultado, cualquier análisis, tiene que conocer la metodología en que fue realizada ese trabajo.
incluso en las fuentes que ustedes tomen, por ejemplo, si yo tomo como fuente un trabajo donde se hizo encuesta para conocer el nivel de pobreza de un barrio, tal vez yo lo tomo, ¿no? Y de repente cuando lo empiezo a leer me doy cuenta que las variables que utilizaron para determinar que una persona es pobre o no son muy diferentes a la de mi trabajo, ¿bien? Tal vez en mi trabajo una variable de pobreza es no tener cloaca. Y en el trabajo que estoy buscando, una variable de pobreza era, no sé, no tener celulares. ¿Se entiende? Y en las dos son válidas, porque si yo conceptualicé a la pobreza bajo ciertas variables y la medí de esa forma, es correcta. Bien, el tema es que yo sepa analizar si me sirve o no. Bien. Bien, vamos entonces a la técnica específica que vamos a usar. La técnica de campo que vamos a usar es el cuestionario. No vamos a utilizar entrevistas, no vamos a hacer observación participante, eso ya lo hicimos en otro trabajo. Esta vez vamos a usar cuestionarios. Cuestionarios son encuestas. Y acá vamos a ir rapidito a cómo deben ser las preguntas de una encuesta. Hacemos preguntas de encuesta y cómo tienen que ser las respuestas, es decir, cómo tienen que ser las preguntas, porque en una encuesta uno tiene preguntas y la respuesta, ¿no? No es como en una entrevista que yo hago la pregunta y la respuesta es sumamente libre. Es decir, yo tengo que pensar en la pregunta y también tengo que pensar en la respuesta. Entonces ahora vamos a ver lo que son las preguntas, lo que son las respuestas, y la clase que viene lo que van a hacer es para la clase que viene, es generar la encuesta. Y ya para la próxima tienen que salir al campo a hacerlo. ¿Bien? ¿Cómo tienen que ser las preguntas? Claras y concisas. A ver, el marco teórico puede usar términos re difíciles, pero yo tengo que pensar en la persona que va a leer. No es lo mismo un profesional, un adulto, un adolescente o un niño, ¿bien? Tiene que ser clara y concisa. No se hagan una pregunta súper larga de 5 renglones con muchas comas. Cuando hay más de 3 comas, chicos, redáctenla de nuevo, porque la persona no lo va a entender. Clara y concisa. Palabras adecuadas al público, de nuevo, no se basen en los términos del marco teórico, lo tienen que bajar súper a tierra, súper a tierra. Vuelvo a decir, no le pueden preguntar a una persona si ha sido agredida. No le pueden preguntar a una persona, nos pasó en un trabajo muy interesante, donde le preguntaban a los chicos si ellos sufrían de bullying. El 100% dijo que no sufría de bullying. Pero después empezaban a preguntar los chicos en base a indicadores. Por ejemplo, le preguntaban, ¿sufriste en la última semana alguna burla sobre tu aspecto físico? El 80% sí. Bien. ¿Sufriste en la última semana alguna agresión física? Como puede ser, y ahí había un par de respuestas, por ejemplo, decían, alguien tiró tu cartuchera, alguien te dio un codazo, o te golpeó la cabeza, o te tiró, no sé, había un par, ¿no? De cosas así. El 80% marcaba alguno. Se entiende que a veces, si yo pregunto si sufrís bullying, posiblemente una gran cantidad de personas me diga que no sufre bullying, porque además, ¿qué es bullying? Según tu marco teórico puede ser algo, según para los chicos puede ser otra cosa, ¿se entiende? Incluso puede ser que ellos no se den cuenta que están sufriendo eso. Entonces tienen que bajarla. Evitar preguntas en cascada. Sí, Eve. Profe, ¿usted nos recomienda, no sé si se puede en el cuestionario, aclarar brevemente a qué hacemos referencia cuando preguntamos? Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros ya estábamos viendo que tenemos los distintos métodos, hay métodos hormonales, métodos naturales, y a lo mejor las personas no se dan cuenta a qué se refieren, o eso tenemos que estar cerca nosotros para explicar, o conviene que lo aclaremos. No, si lo necesitas aclarar, yo lo aclararía, porque si vos me preguntás, yo también me reconfundiría, ¿no? Entonces, yo sí lo aclararía. Incluso la encuesta que yo les hice, chicos, les aclaré muchas cosas. Por ejemplo, yo les ponía, ¿entendiste
los conceptos de clase y entre comillas les puedo, es decir, fui clara, es decir, les aclaraba un poco. Fíjense lo interesante de esto. Bueno, no, voy a seguir. Evitar las preguntas en cascada. ¿Qué significa? Las preguntas en cascada son aquellas que, por ejemplo, te hago, ¿te gusta la Coca-Cola? Sí, no. Ponele sí. Y la pregunta de abajo es, si te gusta la Coca-Cola, ¿con cuánta frecuencia la tomas? Bien, esa es una pregunta en cascada. Es una pregunta que está relacionada con la de arriba. Evítenla porque va a ser muy difícil medirla. Bien, eviten las preguntas en cascada. Todas tienen que ser preguntas que estén separadas de la otra. Bien. Sin palabras que comprometan o induzcan respuestas. Por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo les puedo dar? ¿Alguna vez te sentiste mal cuando tal persona? ¿Por qué induce? Porque ya le estás diciendo que se sintió mal. En todo caso, decir, ante cierta situación, ¿cómo te sentiste? Y plantear alguna, bien, mal, confort, ¿se entiende? No preguntas que induzcan. Esto de que las preguntas puedan inducir o puedan comprometer, a veces es más difícil de lo que parece porque lo hacemos sin querer. Creo que estaba André y después Pau, sí. Más o menos la misma pregunta que Evelyn. Bueno, nosotros que medimos el nivel de conocimiento o cuánto conocen, ya vamos a reformular bien la pregunta, los adolescentes sobre enfermedades de transmisión sexual. Bueno, es más o menos la misma pregunta, porque queremos saber si saben o no saben. Podemos, o sea, si le ponemos una pregunta de que sabe sobre enfermedades sexuales, sería una pregunta como... Es decir, a vos cuando que una justamente eso, cerrada. claro, Y una justamente pregunta esa, cascada. y una pregunta, a ver, justamente eso es lo que yo te decía en tu trabajo cuando no veía los indicadores. Claro. Porque vos no le podés preguntar a un chico, che, ¿conoces sobre las enfermedades de transmisión sexual? Tal vez te dice sí, que sí conoce, y no conoce, porque cree Claro, que por todo lo eso- que conoce es lo que existe, ¿se entiende? Por eso también quería consultar si deberíamos dar una breve explicación de lo que son o dar un No, vos lo que tenés que ejemplo, preguntar es, no, porque hay muchas vos primero tenés que enfermedades. hacer, bueno, vos tenés que hacer primero ahí los indicadores. Bueno, ¿qué son Arreglar aquellos los aspectos? indicadores. Cuando vos Ujú. tenés el indicador, salta como lo preguntas. Bien, Ok. no me imagino cómo se mide, por eso no te doy ningún ejemplo, pero cuando vos tengas en claro los indicadores, esto va a resultar mucho más fácil. Sí, Pau. Profe, puede ser, por ejemplo, como una pregunta en el caso nuestro que es anorexia, porque yo como tengo que ir a hacer el trabajo de campo, más o menos estuve tratando de armar algunas igual, por si acaso. Yo sé que me faltan los indicadores, pero puede ser como qué tipos de bebidas consumes con tus comidas, agua, refresco u otras bebidas. Bueno, eso podría ser una pregunta, sí. Agua, refrescos Es y decir, otras no sé bebidas. qué indicador suple eso, pero digamos, si vos me preguntaste bien la pregunta, sí, porque es claro. Un ejemplo como ¿Qué bebida tomas? Sí, sí, Caro. Bueno. Profe, ¿cómo le va? Bueno, yo también sobre el tema de las enfermedades de transmisión sexual, yo también tengo algunas preguntas que también escribí como para saber, para preguntarle, porque también soy yo la que tiene que ir a hacer el trabajo de campo. Y una de las preguntas, por ejemplo, es, ¿qué son las enfermedades de transmisión sexual? Esa puede ser una de las preguntas. Bien, a ver qué pasa. Si ustedes hacen preguntas amplias, muy difícil que la puedan medir. ¿Se entiende? Bien. O sea, ustedes Podemos tienen poner, las encuestas, vamos a hacer una encuesta cerrada, o semi-cerrado al menos. Entonces, ustedes tienen que pensar la pregunta y tienen que pensar la respuesta. Ahora estamos viendo cómo deben ser las preguntas. Pero junto a la pregunta, ustedes tienen que poner respuestas, es decir, opciones. Claro. eso es lo que quería preguntar. Puede ser una pregunta, ¿conoces alguna de estas enfermedades de transmisión sexual? Sífilis, Sí. SIDA, tal. O por ejemplo, hepatitis D. ¿sabes cómo se
cómo se transmite de una persona a otra la enfermedad de transmisión sexual. Perfecto. Sí, sí. Ese tipo de preguntas tienen que ser. Y tienen que empezar en la respuesta. Bien. A ver. Si hacen preguntas donde no tenga que tildar mucho en la misma pregunta, ¿se entiende? Es decir, donde la respuesta no tenga que tildar, es mucho más fácil después graficarlas que si le dan muchas opciones. ¿Bien? Es mucho más fácil. Tengan en cuenta eso. Tengan en cuenta eso. Acá llevo, vení. Bien. Vamos a ver rapidito las respuestas. Las respuestas del cuestionario tienen que ser exhaustivas, con categorías excluyentes y sin ambigüedades. Exhaustivas. Sí, no. Fácil y además, chicos, que responda realmente. Responda. Yo me encuentro con encuestas donde, por ejemplo, le preguntan, ¿te gusta la Coca-Cola? Y la respuesta es, Seven Up, Fanta, y no, si te gusta la Coca-Cola, sí o no. ¿Se entiende? Pero pasa muchísimo. Con categorías excluyentes. Las categorías excluyentes significa que una no puede comerse la otra. Por ejemplo, vos, Ed, que vos has segmentado la franja etaria de tu población. Entonces vos querés, por ejemplo, preguntar en qué franja etaria se encuentra. O sea, no vas a preguntarle edad, sino que vos le preguntas qué franja etaria se encuentra. Vos no podés preguntar de 18 a 20, de 20 a 30. No, de 18 a 19, de 20 a 30, de 31 a 40. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si yo pongo de 18 a 20 y de 20 a 30, la persona que tiene 20 no sabe si ponerse en el 18 a 20 o en el de 20 a 30. ¿Se entiende? Tienen que ser categorías excluyentes. Y tienen que ser categorías sin ambigüedades y que además incluya todo lo posible. Por ejemplo, ¿tomas Coca-Cola? Sí, no. Bueno, esa puede ser, pero tal vez la persona, o por ejemplo, no, mejor esta pregunta se entiende más. ¿Toma Coca-Cola? Siempre, nunca. Bueno, capaz hay gente que toma a veces. ¿Se entiende? Es decir, sin ambigüedades y excluyentes, porque también en este sí nunca, y de repente yo tomo a veces, y entonces la persona dice, bueno, no tomo siempre, pero tomo alguna vez, bueno, siempre. O otra persona piensa, y no tomo siempre, pero no tomo tantas veces, bueno, nunca. Y de repente te encontrás con un resultado que no es lo que buscaba, sino totalmente distinto a lo que es la realidad. Bien, acá tipos de preguntas dicotómicas, opciones múltiples. Dicotómica es cuando le das a elegir solamente una. Opciones múltiples, que es el de que le digo que es más difícil después graficar, que no se los recomiendo. Existe la opción, lo pueden hacer, yo no lo recomiendo. Y de escala, que es cuando uno dice, bueno, no sé, ¿cómo calificás el curso del 1 al 10? Bien. Bien, hasta ahí. También se encuentra, y con esto ya termino porque nos estamos repasando, lo que son las preguntas de control. Las preguntas de control. Las preguntas de control son cuando yo voy a preguntar de diferentes formas lo mismo. Les voy a hacer un ejemplo con la encuesta que les hice yo hace poquito con antropología. Yo les pregunté, ¿te fue útil el material extra? Creo que el 100% me puso sí. Pero después más abajo me pusieron, la mayoría me puso que no lo había leído. Entonces esa fue una pregunta de control, porque entonces ya entiendo que no te fue útil de verdad. Es decir, que vos crees que te fue útil, pero no te fue útil, porque no lo leíste, si no sabes lo que tiene el material extra. Si la mayoría no lo leyó, ¿se entiende? Esa es una pregunta de control. Es decir,
le pareció útil, es decir, no le molestó, le pareció interesante. Bien, pero si no lo leyó, entonces en realidad no le fue útil. Bueno, las preguntas de control sirven para eso. Sirven porque a veces tenemos, todas las personas, tenemos algunas ideas que en la práctica, cuando lo bajamos a la realidad, se presenta la contradicción. ¿Bien? Y eso es muy útil para el análisis, ¿se entiende? A ver, Adri, dice, profesora, no escuché si lo dijo o no, hay un máximo o mínimo de preguntas. No, no hay un máximo ni mínimo de preguntas, pero yo les sugiero que no sean muchas preguntas. Porque ustedes tienen que pensar esto siempre. La persona que me está respondiendo lo hace de re buena onda. Y por otro lado, ¿por qué la otra persona realmente podría darme ese poquito de su tiempo? O sea, ¿qué interés tiene? Bien. Entonces no la hagan sumamente larga. Yo les diría que con 10 sobre y basta. Tal vez en algunos grupos hasta menos. Bien, chicas, chicos. Hasta ahí hoy. Para la clase que viene, corrijan todo lo que tienen y armen la encuesta.